En 1963, Wes Bateman, quien se describió a sí mismo como un telépata de la Confederación de los Mundos, tomó contacto con una mente extraterrestre conocida como el Estado Exterior. Él y su esposa, Joe Neal, fundaron la Academia Investigaciones Mentales de Nuevas Dimensiones, MIN, por sus siglas en inglés. La misión principal de MIN era anunciar que se avecinaban aterrizajes masivos de ovnis y preparar a la humanidad para esta eventual conexión entre extraterrestres y humanos. Los Bateman aparecieron en programas de radio y televisión, donde predijeron momentos y lugares específicos donde aparecerían los platillos voladores, los ovnis, de estas entidades. Algunas de estas predicciones aparentemente se cumplieron, al menos según declaraciones de testigos. A mediados de la década de 1960 se convirtieron en una importante fuente de inspiración para los productores de Star Trek. Pero lo interesante es lo que dijo en un libro titulado A través de ojos alienígenas sobre la Atlántida. Dicha información dijo que la recibió mediante la conexión con esa mente alienígena que él llamaba el Estado Exterior, mediante canalización. Y dijo lo siguiente: descubrí que los seres que llegaron a la Tierra en los llamados huevos plateados no eran realmente dioses, sino seres de los planetoides sumerios que nunca habían nacido o muerto dentro de los límites de la barrera de frecuencia de la Tierra. Su propósito de fertilizar a ciertas mujeres en la Tierra no se basó en un deseo lujurioso, sino para introducir en la sangre de los descendientes sumerios que vivían en el planeta Tierra formas más fuertes de ADN sumerio, que esperaban fortalecería a sus parientes, a la Tierra contra cualquier efecto biológico dañino futuro que pudiera ocurrir a partir de la barrera de frecuencia. Los seres radiantes sumerios no fueron la única cultura de fuera del planeta que intentó fortalecer el ADN de sus parientes terrestres. Cientos de otras culturas fuera de la Tierra utilizaron métodos similares para hacer lo mismo. Algunas de estas culturas siguen siendo muy activas en sus diversos programas de fortalecimientos del ADN. Los seres de los planetoides sumerios también incluyen en sus actividades la preservación y fortalecimiento del ADN de las formas de vida vegetal y animal en la Tierra. El antiguo conocimiento de estas actividades de conservación de animales dio origen a la historia de Noé y de su arca. La historia fue cambiada varias veces para adaptarse a las referencias de quienes podían entender mejor el uso de un arca para salvar animales que el de una nave espacial que los llevaba a pastos en diferentes planetas. Durante varios miles de años he tenido una buena cantidad de vidas cortas. En muchas de estas vidas fui miembro de tribus de cazadores-recolectores, a menudo muriendo en la infancia y en algunos casos habiendo sobrevivido milagrosamente a enfermedades y otras adversidades ambientales. En el reino de los dos Atlantes, es decir, el lugar que ahora se llama la Atlántida. Un colono de la Atlántida. Me conocían como Mac Denzel. Mi padre se llamaba Barman Den y mi madre Ta Mesa. Yo era el tercero de 4 hijos. Para situar el marco del tiempo, el reino formado por las tierras Featlan y Roatlan se habían fundado aproximadamente 135 años antes de mi nacimiento y pasarían unos 120 años antes de que Lord Sarmaele de Marte naciera en vida que describía un texto anterior, 29.000 años antes de Cristo. Desde los 4 años que me enseñaron, junto con otros niños, a leer y a escribir en un colegio público. Cuando completamos este curso de aprendizaje, nos entregaron una lista de temas considerados valiosos por el Estado. Para conocer más sobre estos temas, era necesario visitar las numerosas bibliotecas que se extendían por todo el país atlante. Fue a través de este método que se educó a la juventud de los atlantes, pobres de los que dijeron en voz alta "no entendí". La respuesta de un padre o de alguien mayor sin duda sería: ve a la biblioteca y no regreses hasta que realmente entiendas. Para visitar una biblioteca había que bañarse y llevar ropa limpia. Los grupos de estudio de hombres y mujeres jóvenes con los mismos intereses se reunieron cuando y donde pudieron. Estas reuniones también fueron una forma de socializar. Cuando el estudiante se sentía seguro de lo que sabía y podía pagar la tarifa para tomar un examen oficial, pedía al Estado que se sometiera a un examen. Si aprobaba el examen, como lo hice yo, después de varios intentos, tenía la oportunidad de asistir a clases
clases impartidas por una persona considerada maestra en una materia en particular. La dificultad aquí era que el capitán tenía que pagar una tarifa anual considerable. Las clases de este tipo estaban llenas de personas de todas las edades. Quien se graduaba estaba a partir de entonces capacitado para ejercer una determinada profesión. La vida tranquila de los sacerdotes era la más solicitada, seguida de trabajos en el gobierno, en el papel de alto funcionario burocrático y luego oficial en el ejército o la marina. Los médicos, científicos o ingenieros constituían clases de élite que requerían años de costosos estudios. Tenían habilidades con las palabras y podían escribir dictados, incluso si se decían a la velocidad de la luz. Entonces estudié para escribir a historiador. Asombré a mi maestro y a otros con mi habilidad para escribir sus pensamientos antes de que pudieran pronunciar una palabra. Ahora sé que estaba recibiendo sus pensamientos telepáticamente. Para ganar dinero, para pagar mis estudios, trabajé como muchos cavando túneles, canales y otros tipos de proyectos de construcción patrocinados por el Estado. Mi padre pasó toda su vida como subdirector de un gran aserradero que suministraba madera para la construcción de barcos para la Marina de Atlantis. Cuando terminé mis estudios superiores, los sacerdotes vinieron a mí. El gobierno y los militares también fueron tras mis servicios. Acepté un puesto en la Marina porque de hecho me gustaba gobernar a los demás. En mis 240 años de esa vida abordé un gran velero que también era propulsado por galeras encadenadas a sus remos. En la cubierta había varios cientos de esclavos más, la mayoría de los cuales eran considerados criminales menos peligrosos o simplemente tipos de humanos de Cromañón, que lamentablemente fueron capturados en alguna red de esclavos Roatlam. El destino de nuestro viaje era la Tierra de Ser, donde íbamos a fundar una colonia y un puesto militar. La Tierra de Ser ha tenido varios nombres a lo largo de los años, como Mir y Tors, y hoy se llama Egipto, que es el mar Mediterráneo. Hoy en ese momento, antes, era 2/3 de su tamaño actual. Navegamos por este mar y llegamos a la desembocadura del río conocido hoy como el Nilo. Nos recibió un pequeño grupo de nuestros soldados que parecían haber pasado por un infierno. Tenían heridas leves en brazos y piernas. Al principio pensamos que su condición se debía a las batallas libradas con los nativos locales. Pronto nos dijeron que las heridas fueron causadas por miles de monos que, por algún motivo aún desconocido, atacaban a personas en determinadas fases de la luna. Fuimos a los campamentos de la unidad avanzada y pusimos a trabajar a los esclavos, raleando el espeso follaje para poder ampliar el lugar para la construcción de viviendas para los recién llegados. La Tierra de Ser, Egipto, estaba luego cubierta por un espeso bosque tropical que se extendía por varios cientos de kilómetros al este y al oeste del gran río Nilo, y siempre parecía estar lloviendo. El óxido y el moho también fueron problemas con los que tuvimos que lidiar. El jefe de la unidad avanzada nos brindó una breve información sobre los dos tipos de pueblos originarios de la región. Desde la llegada de la unidad avanzada se había visto a guerreros de ambos grupos investigando juntos, bajo un solo mando, las fronteras del campo atlántico. Una de las primeras tareas que nos encomendaron antes de dejar Featlam fue tratar de encontrar innumerables pirámides construidas por los dioses en algún momento del pasado remoto. Una mañana, junto con un grupo de sacerdotes, soldados y cientos de esclavos que solían atravesar el bosque, comenzamos nuestra búsqueda de estas estructuras sagradas. Después de varios días salimos del bosque y encontramos un camino asfaltado de unos 23 metros de ancho. Nos sorprendió encontrar esta construcción del pasado lejano y la usamos para continuar nuestra misión. Después de unas horas de caminar por la carretera, nos encontramos con un grupo de guerreros negros que primero nos bloquearon el camino y luego marcharon en filas organizadas frente a nosotros. Dos de estos escoltas negros se quitaron la ropa y el equipo militar y echaron a correr. Más tarde fuimos alertados por el sonido de tambores y trompetas. Un grupo de personas vestidas con ropa de todos los colores se acercaron
a nosotros. En una litera cubierta estaba sentada una hermosa mujer que, según supimos, era la princesa Ritoun. Pronto descubrimos por qué no temía por su seguridad. Los bosques a ambos lados del camino estaban llenos de sus guerreros. Traté de leer sus pensamientos, pero se dio cuenta de inmediato de que estaba siendo escaneada mentalmente. Bloqueó mis intentos. Con gestos manuales nos ordenaron seguir la procesión por el camino hasta llegar a una ciudad formada por cientos de chozas de barro cubiertas con paja y un gran edificio construido en excelente mampostería. Entramos en este edificio y encontramos a una mujer de proporciones gigantescas. Era gigante, sentada en un trono. Pesaba unos 300 kilos. La princesa Ritoun me mostró a su madre, la reina Sorona. Pronto sentí que la reina rastreaba mis pensamientos. Respondí pensando que habíamos venido en paz, en busca de las grandes pirámides. Me conmovió un poco el hecho de que la reina pudiera comunicarse telepáticamente conmigo. Creí que era la única persona en la Tierra con esa habilidad. La reina me envió varias preguntas mentales mientras señalaba el techo cubierto de estrellas pintadas. ¿Sumer? Le respondí que era del reino de los dos atlantes. Ella respondió: no, su espíritu vino de Sumer, conozco tu especie. El nombre Sumer me provocó una emoción muy fuerte que hizo que mi cuerpo experimentara una ola de energía cálida y placentera. Luego preguntó si queríamos comprar cadáveres humanos o animales. Cuando le dije que no queríamos tal cosa, se encogió de hombros y dijo: no me importa. Tu gente que vive por encima de las nubes comprará lo que tengo. La reina no pudo levantarse de su trono, por lo que le indicó a la princesa Ritoun que nos llevara a un patio cercado lleno de lo que parecía basura. Al tocar algunos de estos extraños objetos se encendían y en ocasiones producían sonidos. El guardián de la chatarra dijo, a modo de señas, que podría tener uno o más de estos objetos si le daba algo a cambio. Me atrajo una pequeña esfera de cristal que se volvió azul y humeante cuando miré en su interior, y me sentí bien. El guardián, a cambio, aceptó un medallón de oro con el retrato de un antiguo rey de los Atlantes. Nos dijeron que los extraños objetos provenían de la región donde se ubicaban las grandes pirámides y de la gente del cielo que los intercambiaba por cadáveres. En otro edificio habían innumerables cadáveres de personas y de animales que habían pasado por varias etapas de momificación. El cuerpo, cuando estuvo completamente preparado y envuelto, se colocaba en un recipiente metálico que tenía un compartimento a los pies donde se colocaban los órganos internos del fallecido. Nos quedamos con la gente de la reina Sonora durante varias semanas, durante las cuales estudiamos los extraños objetos de la chatarra. Debo confesar que nunca supimos qué eran ni para qué servían. En mi vida actual utilizo dispositivos similares para preparar alimentos y observar las actividades vivas de los microbios. Mis pensamientos aburrieron a la reina y pasó la mayor parte de su tiempo en comunicación mental, cerrando tratos para intercambiar más cadáveres por chatarra con los seres de los mundos distantes del cielo que ella llamaba Sumer y Nodia. Nos dijeron que el lugar donde estaban ubicadas las grandes pirámides estaban controladas por los laureles, en quienes no se podían confiar. Además, nos informaron que los laureles habían hecho recientemente un acuerdo con la gente del cielo para proporcionarles también cadáveres. Se decía que los laureles no esperaban la muerte natural y en ocasiones recurrían a la guerra contra los pueblos que vivían más al sur, recurriendo incluso a asesinatos de su propia especie para conocer sus envíos de cuerpos. La tasa de suicidios creció entre nuestros esclavos cuando comenzaron a creer que si sus cuerpos eran preservados y enviados al paraíso, sus almas serían libres para seguir y residir entre los dioses. Con una considerable escolta de guerreros de la reina Sonora, así como nuestra propia tropa de soldados, continuamos más al sur. Después de caminar aproximadamente 1 hora y media, llegamos a un pequeño camino que nos llevó
elevó justo por encima de las copas de los árboles. Abajo podíamos ver las aguas azules del río Nilo y frente a nosotros vimos 3 pirámides blancas brillantes. Las pirámides estaban todas cubiertas de ónix blanco. Entre las patas de la gran esfinge había una plataforma donde estaban sentados varios hombres. Mientras estos hombres se sentaban en seco bajo un dosel, nosotros estábamos parados frente a ellos bajo una lluvia torrencial. El jefe del pueblo en la plataforma, el rey de todos los laureles, era un hombre llamado Breimark. Uno de los miembros de nuestra escolta nos dijo que Breimark, que parecía tener unos 35 años más o menos, en realidad tenía más de 1000 años y era el hijo de un dios. Con su fuerza mental, Breimark nos hizo caer de rodillas frente a él, poniendo nuestras caras en el suelo. Después de unos 5 minutos, había agotado su reserva de energía al demostrar sus poderes divinos. Cuando busqué mentalmente sus pensamientos, se alarmó de que pudiera hacerlo y por un momento se asustó. Rápidamente recuperó la calma y proclamó a todos a su alrededor que yo era un hermano dios. Me invitaron a unirme a él y sus asesores en la plataforma. Breimark confesó más tarde que no tenía 1000 años, pero de hecho casi 800. Breimark dijo que los maldequianos detestaban a los seres que volaban en discos negros por una variedad de razones, una de las cuales era que en algún momento del pasado habían robado la piedra superior, una pirámide en miniatura de la gran pirámide hecha de un cristal de Astrar, una sustancia más dura que el universo material, y que actuó como un amplificador cuando se colocó en la parte superior de la pirámide, de la gran pirámide. Una noche me uní a Breimark y un grupo de sus seguidores cuando en secreto sacaron varios cargamentos de cadáveres de la meseta y los llevaron a la orilla del río donde colocaron los contenedores en balsas. Del interior del agua emergió un barco negro en forma de disco que mediante cuerdas arrastró las balsas hasta el lugar donde el vehículo parecía flotar. Por medio de cuerdas atadas al otro extremo de las balsas, Breimark las devolvió a la playa junto con cajas y más cajas llenas de gemas y varias cajas de dulces. Cuando regresábamos a la cima de la meseta, Breimark me ofreció un dulce delicioso y me comentó lo siguiente: lo que la gente de mi padre no sabe no te lastimará. Aproximadamente 2 días después, alrededor del mediodía, Breimark y sus asesores se sentaron en la plataforma entre las piernas de la gran esfinge. Afortunadamente no me había unido a ellos. Estaba en camino cuando vi un destello de luz solar en el cielo que reflejaba la capa plateada de una nave espacial triangular. La nave descendió muy bajo y se cernió sobre la plataforma. Después, mientras Breimark y sus asesores saludaban amistosamente, otro destello en forma de una línea de luz naranja brillante salió de la nave y la plataforma y sus ocupantes se redujeron instantáneamente a una pila de cenizas humeantes. Después la nave rodeó la meseta arrojando trozos de metal. En una de esas piezas había un triángulo plateado. Mi grupo abandonó rápidamente el área de la pirámide y regresó a nuestro campamento cerca de la desembocadura del río. Envié un informe al rey de los 2 Atlantes contándoles lo que había aprendido sobre la tierra del ser y lo que había visto suceder en ese horrible día a la sombra de las grandes pirámides. Con la llegada de la próxima nave se me ordenó regresar a mi tierra natal. Fui elevado al rango de noble y comencé a servir al rey como embajador mental ante los extraterrestres. A través de mis comunicaciones mentales con extraterrestres aprendí sobre la destrucción de Maldek y todos los problemas que terminaron con los planetas y radares del sistema solar. Me dijeron que mi esencia psíquica era nativa del planetoide Omurai, titán luna de Saturno, que es parte del sistema de radiación de Sumer, Saturno. En ese momento llegué a un acuerdo telepático entre la Federación y el rey de los Atlantes. Este acuerdo permitió a la Federación, sin conflictos, recolectar ocasionalmente especímenes de formas de vida animal y vegetal en las fronteras del reino. Una noche de verano, cuando tenía 83 años, sentado en el porche de mi casa con mi esposa de 49 años, Millie Annette, y mi único hijo, Mon Bester, de 22 años, a pedido de ellos comencé a contar las historias de mi juventud en la tierra del ser. Cuando llegué a la parte donde cambié el medallón por la pequeña esfera de cristal, quise sostenerlo, una vez más, en mis manos. Envié a Mon Bester a la casa.
Tomé la esfera y la sostuve hasta que terminó mi historia. Me sentí cansado y pedí que me dejaran solo un rato. Pasé algún tiempo mirando dentro de la niebla azul y al mismo tiempo la imagen de una hermosa joven comenzó a formarse en su interior. Mientras miraba a este ser radiante en la esfera, escuché una voz suave que decía lo siguiente: «Es la hora, Trome de Sumer, es la hora». Me quedé dormido y mi alma volvió a salir a nadar en el río del tiempo. Fue y sigue siendo difícil sacar a los seres vivos de la barrera de frecuencia. Los seres humanos que son introducidos repentinamente al limitado estado mental abierto, en general, se vuelven totalmente locos. Cuanto más retroceda en el tiempo, más podré contar con que eso suceda. La barrera de frecuencia es actualmente lo suficientemente débil como para permitir que ciertas personas, tanto cerradas como abiertas, entren y salgan de la barrera después de un breve periodo de intensa preparación, acondicionamiento biológico, dado que los seres humanos vivos se volvían locos y por lo general morían como resultado de una actividad cerebral bioeléctrica incontrolable, similar a la epilepsia. No era práctico llevar a personas vivas de la barrera de frecuencia al estado abierto, donde seguramente morirían de una muerte cruel y dolorosa. En el tiempo de vida que acabo de describir, quienes vivían en un estado abierto habían desarrollado métodos que permitían realizar la autopsia de los cadáveres de un terrestre y estudiar los efectos biológicos de la barrera de frecuencia durante la vida de la persona. Estos estudios se realizaron tanto para predecir la tasa de disminución de la barrera de frecuencia como para determinar qué patrones de ADN eran los más adecuados para tolerar sus efectos en el futuro. También parte del programa fue un híbrido humano elaborado mediante ingeniería genética que fue capaz de tolerar los efectos de la barrera de frecuencia. Las razones para crear un híbrido de este tipo son tan numerosas que no es posible describirlas. Uno podría preguntarse por qué los maldaquianos y sus aliados en el espacio abierto no capturaron seres humanos vivos de la Tierra. Después de todo, no les preocuparía que los secuestrados murieran. La razón por la que no lo hicieron fue porque se necesitaban innumerables especies y ellos mismos no podían funcionar físicamente en la barrera de frecuencia sin sufrir efectos dañinos. Esta situación hizo necesario que los dos grupos opuestos contaran con la ayuda de agentes que vivían en la Tierra, en números adecuados al grado entonces prevalente de la barrera de frecuencia, para actuar en su nombre y recolectar especímenes para ellos. Posteriormente se desarrollaron métodos para sacar a los seres vivos de la barrera de frecuencia en estado de animación suspendida, estudiarlos, modificarlos biológicamente y luego devolverlos a la Tierra. Este método se empleó por primera vez alrededor del año 12.000 a.C. en un lugar que ahora se llama Sumeria, el actual Irak.